conocemos como ayahuasca o liana de la muerte. Natem es el nombre que le dan los Shuar en Ecuador. Y el pueblo de los Yaminagua de Brasil se refieren a ella como Unie. Distintos nombres para referirse a un compuesto que entre sus principios activos está la dimetiltriptamina, o más conocida como DMT. Esta bebida consigue que tus neurotransmisores transgredan los límites de la percepción, actuando en ti como si de medicina se tratara. En este viaje descubriremos cómo estas plantas, consideradas sagradas, consiguen revelarnos los mayores misterios que nuestras almas anhelan desvelar. Además, obtendremos claves para encontrar la divinidad, desde en la simpleza de una hoja desprendiéndose o en el rápido aleteo de un colibrí, hasta en el zumbido de un enjambre de abejas o en el sabor de la miel. Con nosotros hoy en Aura Astral tenemos a Lucy, quien nos desvelará algunos misterios sobre la ayahuasca y la medicina del alma. Yo me crié una parte con mis abuelos maternos en el campo. Y mi abuela era curandera, trabajaba mucho con las plantas. Y como no sabía ni leer ni escribir ninguno de los dos, sus enseñanzas se basaron completamente en la tierra y completamente en lo que es la naturaleza. Una de las anécdotas, yo siempre peleaba mucho cuando era pequeña, porque todas las enseñanzas, como eran dirigidas hacia la vida, y decía que teníamos que aprender muchísimo eso, porque esas cosas nos iban a ayudar para el futuro. Pero cuando uno es niño lo que quiere es jugar. Resulta que a mí no me gustaba hacer de espantapájaros, porque teníamos águilas que se comían las gallinas y yo tenía que pasar como 3 o 4 horas allí sentada cuidando las gallinas cuando las sacábamos del corral, del gallinero. Entonces un día estaba sentada allí y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, que no quería estar allí, que yo no era espantapájaros. Ella llegó, me dio 2 nalgadas, me sentó sobre sus piernas y me dijo: si no aprendes a observar, si no aprendes a cuidar, cuando crezcas y tengas tus hijos, no vas a poder cuidar de ellos. La observación es muy importante. Y esas palabras una vez que crecí, me di cuenta de que sus palabras tenían una resonancia muy grande, porque tienes que ser un buen observador para cuidarte. Y observar tu medio ambiente te da una conexión contigo y con la vida. Ella tenía la particularidad de rezar mucho, todo. Ella encendía velas y decía que yo había nacido con facultades, pero que teníamos que ocultar eso, porque la gente no podía enterarse de que yo tenía facultades, porque si no, los espíritus iban a venir por mí. Desde muy niña tuve la capacidad de ver a los espíritus, a seres que habían desencarnado. Al principio fue con mucho miedo, con mucho temor, ya que no es fácil siendo niño y estás durmiendo y se sientan en la cama, o te asustan, o te jalan el pelo, o te esconden las cosas. No es fácil siendo niño tener facultades. Mi abuela siempre me hacía rezos, me colocaba plantas debajo de la cama, o las cholas las ponía en cruz, o una tijera debajo de la cama para que no llegaran los espíritus. Pero siempre eran espíritus que necesitaban conversar y hablar. Solo que a mí me daba temor, me daba mucho miedo. No sabía en ese más o menos como a los 12, 13 años, me entero que mi padre no es mi padre,
sino que mi padre es indígena. Y es allí donde mi padre llega a ese reencuentro conmigo y me lleva con él. O sea, primero pasé por el proceso de duelo, de saber que mi papá no era mi papá y que tenía otro papá. Entonces me lleva a la aldea de donde yo pertenezco, donde pertenece una parte de mí. Y es allí donde empieza el proceso de entender por qué había nacido con facultades, de dónde venían, de dónde provenían, ya que mi abuelo es cacique y él era chamán, eran piazanes, no se llaman en esa tribu, no se llama, en los yecuanas no llaman chamanes, sino llaman piazanes. Mi abuelo, por supuesto, como yo soy mestiza, no soy pura, lo que se llama pura, una indígena debería casarse con una indígena para tener hijos puros. Cuando somos hijos de indígenas con criollos o con blancos, no somos puros, sino que somos mestizos, que es una mezcla. Entonces hubo como especie de rechazo. Primero por ser mujer, porque se supone que cuando un chamán o cuando un payasán tiene su primer hijo debe ser hombre, no debe ser mujer, porque hereda los dones de su padre y de sus ancestros, por ser el primer hijo que nace y que proviene de allí. Resulta que no hubo mucha aceptación por eso de ser mujer, pero cuando él descubre y empieza a ver las facultades, porque me hicieron muchas pruebas, una de ellas fue pasarme un peine con hormigas. Esa fue una de las iniciaciones, tenía 12 años, yo pensaba que me tenían rabia. Me hicieron picar con unas hormigas que se llaman 24, porque son 24 horas que te da fiebre y debes resistir. Y cuando yo resistí, se dieron cuenta de que era fuerte, pues que había un espíritu fuerte dentro de mí, a pesar de la edad que tenía. Tuve que pasar por varios procesos. De hecho, me explicaron que cuando tú naces con facultades, pasas por ciertos procesos muy fuertes en la vida, porque así vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo sabiduría para poder manejarte en la vida y poder ayudar a otros a salir de eso. Una de las cosas era la clarividencia o premoniciones. Estaba dormida, podía salir de mi cuerpo o tenía comunicaciones donde me decían las cosas que iban a suceder. Una de las cosas más graciosas eran los números de lotería. Y mi madre y mi abuela le gustaba mucho jugar la lotería. Entonces me pedían los números y ganaban. Pero un día uno de los seres del bosque, de la sabana, me dijeron que eso no era bueno, porque podía perder las facultades si regalaba ese tipo de energías para eso, para el juego. Y fue así que dejé de hacer eso. De hecho, no juego nada. ¿Okay? No me permito hacer ese tipo de cosas. En ocasiones he regalado números a personas, pero es porque es muy especial, es como un regalo para esa persona. ¿Okay? Y bueno, no sé qué más contarte con referencia a eso. Nosotros hacemos mucho desde niña el río, enseñar el respeto a la naturaleza. De hecho, mi abuela trabajaba mucho con las abejas, aprendí muchísimo de ellas, de lo que es el respeto a las jerarquías, de lo que es trabajar en unidad, trabajar en cooperativismo, trabajar en solidaridad. Eso lo enseñaban las abejas. De hecho, una de las cosas más bonitas que he visto en mi abuela era que metía la mano dentro del panal y nunca fue picada por una abeja. Ella decía que las abejas sabían cuando uno iba con un pensamiento de mal, ellas podían recibir eso. Ella no hablaba de energías ni nada de eso, sino que ellas olían
olían la maldad y al olerla te picaban. Entonces una de las cosas, para mí una prueba chamánica, si lo pudieses decir, es acercarte a un panal y meter la mano, extraer miel y comer, con el permiso de las abejas. Entonces nos ponía cada uno para ver cómo las abejas reaccionaban ante nuestra presencia. Y como éramos niños, entonces nosotros todos tomábamos miel, algunos por ejemplo mis tíos los picaban, pero a mí nunca, o sea, las abejas siempre fueron como muy sutiles conmigo. De hecho, me dio mucha risa porque una vez que metí la mano, las abejas salieron y se me pegaron y yo me asusté porque la vibración de las abejas y el ruido era como que ya yo no estaba en mis pies, sino que estaba como elevada del sonido que emitían las abejas. Igual me pasaba cuando iba con mis abuelos paternos. Ellos trabajaban diferente, o sea, mi abuela trabajaba más desde lo rural, desde la naturaleza, desde la simpleza, pero ellos le colocaban todo lo místico, una relación más con lo místico, una relación más con los espíritus. Decían que el espíritu, que nosotros teníamos que pedir permiso al espíritu grupo de las abejas y conversar con ellas y así poder pedir permiso. Siempre era pidiéndole permiso al espíritu grupo, porque si no podía ser atacado. Y si una abeja te ataca, te atacan todos, porque los animales trabajan de esa manera. Fue maravilloso poder comprender y entender la relación que tenían ellos, mis dos familias, con la naturaleza. Porque de hecho nosotros cultivamos maíz. Del otro lado paterno no cultivaban maíz, cultivaban yuca, hacían licores de yuca como el paracari. Otra de las bebidas que hacen allí, aparte del paracari, es el cachire, que se hace con yuca y es muy rico. Son comidas muy típicas de allí, pero emborrachan. Y cuando se dice que uno se emborracha, emborracha el espíritu y el espíritu está contento. ¿Okay? Acá, de este lado, era más la simpleza de las palabras y acá más que todo la parte espiritual, muy asentada. Aunque mi abuela hablaba de una parte espiritual, hacía trabajos para las personas, por ejemplo, los ayudaba a conseguir trabajo, iban muchas personas y ella a través de las plantas le decía, báñate con esta planta, usa esta planta o colócate unas hojitas aquí y te van a dar trabajo. De esa forma descubrí que de las dos partes siempre estuve allí, me nutrieron esa parte. Nosotros de hecho con la parte del maíz, mi abuela había, en ciertas lunas no podíamos pisar lo que era el sembradío, y menos si tenías el periodo. Ahora, cuando había una mujer embarazada, que era la primera vez que estaba embarazada, la hacían caminar y cortar un pedacito de cada maíz porque así crecía más rápido. O le pedíamos a la mujer que le pegara a la planta, que le diera dos cositas, o sea, le daba dos golpecitos o la cortara para que la planta se fuese hacia arriba. Y son cosas inexplicables el poder entender por qué ellos eran así. A mí siempre desde pequeña me gustó mucho la religión, muchísimo. De hecho fui cristiana y fue a los 8 años cuando supe lo que era un viaje astral a través de mi pastor, que ahorita tiene 110 añitos. Yo empecé a soñar cosas muy vividas y este señor me dijo que yo no soñaba, sino que yo salía de mi cuerpo y me enseñó cómo hacerlo. Y era un pastor evangélico.
Para mí eso no tenía una explicación lógica porque los evangélicos ahora no hablan de ese tipo de cosas. Pero él fue como un maestro para mí en lo espiritual. Y entonces yo empecé a investigar sola, porque él me decía, puedes viajar a donde quieras, porque el espíritu es libre. Puedes conocer ciudades, puedes ir a donde las personas que viven más lejos, puedes visitarles, puedes sanar a través de esa visita. Cosas que en mi cabeza yo lo hacía como un juego, pero a medida que fui creciendo, hubo como un corte, como a los 14, 15 años, donde aparece lo que es la pubertad, ¿no? La adolescencia, el que adolece de todo, el que cree que el mundo está en contra de él. Y empecé a rechazar mis dones, porque me sentía extraña, no me sentía igual que los demás, yo quería ser igual que todo el mundo. No quería ya no me gustaba eso, que si ya yo no quería ser espiritual, pues, porque era mucha responsabilidad. Yo quería vivir unas etapas normales. Entonces es como rechazar lo que eres, y me metí en problemas. Me metí en muchos problemas por eso. Luego empecé a entender que eso era parte del crecer, porque pasamos por un proceso de aceptación, de búsqueda. Y el que busca y busca y busca es porque está perdido. Y cuando está perdido, empiezas a hacer cosas, empiezas a buscar por aquí, empiezas a buscar por allá, porque no te encuentras, porque estás perdido de ti. Me casé, a los 16 años me casé, tuve mi primera hija. Hoy tiene 27 años, tengo cuatro hijos, 8 nietos y uno en camino, 9. Felizmente estuve casada con un hombre maravilloso que me enseñó muchísimas cosas indígenas. Y en mi parte de lo que es el trabajo con la medicina, desde muy pequeña, por ejemplo, en la parte de mi abuelo paterno, tomábamos siempre medicina, pero no esta medicina, no la ayahuasca, sino otras plantas. Hay una planta en especial que nosotros le llamamos la planta maestra, la madre de todas las plantas, y se dice que se toma una sola vez en la vida. ¿Okay? Esta planta te da el conocimiento de otras plantas. Pero la única situación con esta planta es que, primero, que es muy fuerte, dura 24 horas su efecto. Si no te mata, te da el conocimiento. Hay mucha gente, o sea que claro, eso no sale, pero hay mucha gente que toma y ha muerto tomando la planta, porque es muy fuerte. Y no es simplemente una muerte simbólica, porque debes tener una resistencia para eso y es un regalo. Esas fueron mis iniciaciones. Luego, el proceso con la medicina llegó a mi vida a través de 2 taitas maravillosos de Colombia. El taita Lusitante fue mi maestro, el que me enseñó a trabajar con ellas. Estuve trabajando con él muchísimo tiempo y me dio muchas herramientas para trabajar con la medicina. Cuando regresé con mis abuelos, le hablé de la medicina y resulta que ellos ya la conocían, pero en las etnias indígenas, más que todo en la parte de Amazonia con Brasil, que se toma la medicina, ellos, como era una planta muy sagrada, no hablaban de ella, sino que solo la tomaba el piazán o el chamán para curar y no le daban a los pacientes, porque no ameritaba. De hecho, el verdadero chamán, en ocasiones, el verdadero
por decir, el que tiene más fuerza en jerarquías, toma medicina y puede sanar a la persona sin que la persona tome medicina. Ay, voy a toser. Y es muy bonito porque descubres el poder que hay en ti, el poder hacer sentir a la persona sin ni siquiera tocarla. Y las personas pueden sentir las mismas manifestaciones que tomando medicina. Y muchos pacientes que han aquí sentido eso, porque hemos hecho como especie para enseñarles lo que es un verdadero conductor de medicina. La persona que maneja la medicina tiene la fuerza espiritual para poder mover a otro sin necesidad de que el otro pueda ingerir nada. Y son regalos, son simplemente regalos. Es la manifestación del espíritu en ti para poder manifestarlo y materializarlo en la persona que tienes al frente. ¿Cuál es la base del chamanismo que yo practico? Yo siento que he tomado primero de mis abuelos esa enseñanza mágica a través de la naturaleza, del volver a la tierra, de que todo tiene una conexión contigo. Partiendo de allí, de la energía, de los mismos maestros que se acercan a ti, que son los pacientes, que se acercan a aquellos hermanos con aquellas necesidades y son los que te conducen a eso, a esa enseñanza. Luego viene la otra parte mística, que es la parte de las plantas, trabajar con las plantas sagradas. Una de las cosas más bonitas que tiene, o sea, que yo siento que he tomado y que la he tomado como una herramienta, es la guía del corazón, del sentir. Aquella guía que va más allá de lo que piensas, que va más allá de quizás una teoría o una práctica. Para mí, el chamanismo tiene que ver con eso, con una cosmovisión donde puedes tomar de todo, del universo, de las estrellas, del agua, del fuego, de las plantas, de las personas, de los animales, del aire, de las flores, de todo. Es una cosmovisión que implementa y toma todo, que lo engloba todo, que no está suelto, sino que abraza todo, que trabaja con el agua, con una simple agua. Si tú tienes una intención y pones la intención en el agua y a través de esa agua se la das a la persona y esa persona tiene fe, esa persona puede ser sanada. Para mí eso es chamanismo. El chamanismo actualmente, o sea, en el área de, si puedo decir, con mis abuelos, era el baile, la danza, el tomar alguna medicina ancestral, alguna planta ancestral y bailar en el fuego, tocar algún instrumento o simplemente escuchar la naturaleza. Para nosotros eso es el chamanismo. Para nosotros eso es sanación. Cuando tú te adentras a la naturaleza y le das permiso para, no solamente para entrar en ella, sino para que tú entres en ella, para que la dejes pasar. Eso es chamanismo. Las herramientas pueden ser múltiples, pero desde la simpleza de las cosas, la medicina es el verbo, es el canto, es el ícaro, es la conjugación de un canto como un pájaro, de un silbido, de un soplo. Para nosotros eso es chamanismo. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Eso es chamanismo. Tener una intención de sanar, primeramente.
no puede venir desde la curiosidad, debe venir con el corazón abierto, con una intención clara de sanar aquella área afectada en tu vida. La mayoría de las personas que vienen a una toma de planta sagrada vienen porque quizás han agotado todas las herramientas y deciden tomar quizás el camino de la medicina, porque la mayoría de las cosas, como la medicina, también es externa, solo que esta te lleva y te adentra a una introspección dentro de ti, te lleva a un viaje. Yo siempre digo que es el conector que te conecta y hace y teje el puente de tu corazón a tu mente y de tu alma, más allá de lo físico. Se dice que es visionaria porque te ayuda a visionar. Hay mucha gente que habla que es alucinógena. No, es visionaria porque te ayuda a ver lo que te cuesta ver. Te ayuda a sentir lo que te cuesta sentir. Te ayuda a entrar en esa herida que tienes muy adentro y que por mucho tiempo te ha causado tanto dolor, pero no sabes cómo hacerlo. La mayoría de las personas que vienen a tomar medicina y que son las principales que deberían tomar medicina son las que quieren de verdad sanar y solucionar. La ayahuasca actúa a niveles emocionales, espirituales y físicos. Ella desglosa y sabe muy bien lo que tú necesitas. Como es un espíritu vivo y te escucha, ella va y trabaja donde más tú lo necesitas. Hay personas que vienen a ver y quizás se van sin ver, porque solo necesitan trabajar con el cuerpo, depurar y limpiar el cuerpo. Hay personas que pueden trascender y pueden activar su tercer ojo, pueden activar la visión y pueden ver la energía, pueden ver a sus parientes que ya trascendieron, pueden tener el contacto con el mismo Dios o con lo que llamamos Dios, con esa energía, con esa fuente de poder. Hay gente que tiene muchos contactos con muchas cosas de acuerdo también a su creencia. ¿Okay? La ayahuasca, hay personas que han preguntado, ¿se puede manipular con la ayahuasca? Sí. Una de las cosas que tiene la ayahuasca es que maneja las dos energías, la luz y la oscuridad. Y muchas veces pedimos ser luz, pero ya somos luz. Y hay mucha gente que no le gusta la oscuridad, pero también es oscuridad. A veces me preguntan, ¿y de qué lado estás tú? ¿Del lado de la oscuridad o del lado de la luz? Con la ayahuasca he entendido que no quiero estar ni en la luz ni en la oscuridad, sino quiero estar en el centro. Porque las dos son mis hermanas. Y no pido equilibrio, pido ayuda para el balance, porque la vida es balancearse y eso es lo que me enseña la ayahuasca. Porque una vez estoy aquí en la luz y otra vez estoy aquí en la oscuridad. Cuando me enojo estoy en la oscuridad y cuando amo estoy en la luz. Y como es el ritmo y como es un baile en realidad, es saber bailar con el universo, con el cosmos. Esa es una de las enseñanzas que te da la medicina. ¿La ayahuasca puede sanar el cáncer? Sí, pero el cáncer más profundo es el que tenemos en el alma, porque se dice que con la medicina te enseña que todas las enfermedades tienen una relación con lo emocional. Y más allá de eso, con esa herida. La ayahuasca o las medicinas ancestrales, porque no solamente la ayahuasca, hay muchas medicinas ancestrales que te pueden ayudar a sanar, son particularmente para mí un medio bonito de sanar, un medio bonito de regresar a ti, de reconciliarte contigo.
Mucha gente dice, pero la purga de la ayahuasca es fuerte. Cuando la necesitas, sí. ¿Y qué es la purga? Quizás ir al baño, vomitar, porque tienes muchas cosas que sacar y te ayuda a limpiar, a aliviar a través del vómito y a través de laxarte para poder ir y botar todas esas toxinas que están allí dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, alojados allí. Entonces ayuda es como a desalojar todo ese bulto de cosas que uno ha guardado durante mucho tiempo, te ayuda a desalojarlas. La medicina es muy noble, porque independientemente una persona que decide tomar medicina puede haberlo pensado 15 días antes. Y esos 15 días antes de llegar a la medicina ya está trabajando contigo. Pasan cosas insólitas, cosas inimaginables cuando decides tomar medicina, porque el espíritu de la medicina te está llamando. Y una vez que tienes contacto con eso, aunque sea en pensamiento, la medicina inmediatamente te toma. Y empieza a tener una relación, un contacto contigo, empiezan a suceder cosas. Llega el momento de tomar medicina y hay gente que se asusta y decide no tomarla. Pero todo eso tiene que ver con el proceso que genera en realidad tomar la medicina. Porque si recordamos, en las creencias se dice que es la liana de la muerte. Y mucha gente se asusta cuando uno dice que ceremonia también es sacrificio, es morir, es soltar, es morir para renacer. Simbólicamente sueltas las creencias, sueltas todas esas cosas a las cuales te has atado, que no te dejan, que no te permiten vivir en prosperidad, amor y salud. Entonces, la medicina tiene esa particularidad, tiene una relación muy íntima contigo, te habla. Y es como que donde vayas, siempre va a haber alguien que haya tomado medicina o hable de la ayahuasca. Y tú vas a decir, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Y cómo sucedió si hace tiempo venía buscándola y hoy justamente esta persona está hablando de esto? Y es la misma medicina que te va poniendo cosas, te está llamando, te está llamando. Y es muy sutil. Muchas veces la gente empieza a contar su historia y no se da cuenta hasta que toma conciencia y dice, la ayahuasca me estuvo llamando y hoy estoy aquí. Pero es un proceso psicológico de aceptación también, de algo que puede ayudarte y que muchas veces también rechazamos por miedo, por temor. Después de una toma de medicina, es como que si te metieron en la licuadora cósmica y todas las emociones están revueltas dentro de ti. Las indicaciones normalmente que le damos a los pacientes es que principalmente mantengan la dieta por 3 días. No puedes salir de una toma de medicina y ir a comer carne o ir a comer cosas muy pesadas. Debes mantener esa dieta por lo mínimo 3 días. Es una de las cosas para el cuerpo físico para que vaya sentando la información. Otra de las cosas es, o las que yo hago, pero puedo hablar de lo que hacen los demás, sino de lo que yo hago un seguimiento del paciente, más o menos por unos 7 días o hasta por un mes, para ver cómo va, voy chequeando cómo va el paciente en ese camino. De hecho, le digo cualquier cosa, si necesitas, por favor llama. Y entonces te contesto. Meditación, respiración, contemplación, silencio. Es una de las cosas que también le pedimos a los pacientes que toman medicina y luego que salen de allí, que tengan calma, que respeten su ritmo de aprendizaje.
que respeten su ritmo de silencio. Si es posible hacer un ayuno de silencio es muy importante para poder integrar, porque no es fácil hacer un viaje tan largo a tu corazón, a tu alma, y regresar con mucha información y poder asentarla. Debe haber primero una aceptación de ti, de que las cosas que viste fueron reales, de que todas esas cosas que viviste, cortar con ellas, trascenderlas, integrarlas en tu corazón para poder honrar todas esas cosas sin el juicio para poder continuar con tu vida. Para eso es necesario, yo siempre le hablo el acompañamiento emocional. Un acompañamiento emocional para que la persona vaya sentando esa información. Ese acompañamiento es importante. No se puede dejar al paciente solo para que tomaste la medicina y no te veo más. No. Aquí es como que se crea una familia y yo hago el acompañamiento emocional para que la persona se sienta acompañada, no se sienta sola. Ahora, si ella misma se abandona y se deja y en el proceso quiere vivirlo solo, entonces nosotros tomamos la decisión de no llamar y no hacer nada, aunque espiritualmente seguimos mirando como metiendo el ojito para ver cómo va el paciente. Aunque el paciente no llame físicamente, se sigue trabajando con él a distancia. ¿Okay? Eso es una de las cosas. La conexión no se rompe, sino más bien que se unifica. Por eso hablo de familia. Una vez que tomas medicina, por ejemplo conmigo, creo una red como de ayuda y de hecho lo que hago es que el grupo de personas, utilizando la tecnología del WhatsApp, por ejemplo, se crea un grupo, yo les llamo los primeros auxilios. Si necesitas ayuda, por favor, exponlo, dilo, háblalo, o en privado, llama y por supuesto que vas a ser atendido. Algunas veces no tiene ningún costo y eso es importante también decirlo, porque muchas de estas personas que vienen a tomar medicina necesitan no solamente pagar, sino que necesitan saber que tienen a alguien confiando, que pueden confiar en esa persona y que esa persona no simplemente está por el pago, ¿okay? Porque hay pagos mucho más importantes cuando ves a un paciente que se siente bien, que ha logrado el objetivo que vino a buscar. Yo creo que ese es el mayor pago que uno recibe. Si hablamos en la parte indígena, se usan muchos fuegos. Fuegos para sanar, fuegos para las bodas, fuegos cuando nace un niño. También aparte de eso se acompaña con las danzas, con los cantos, fuegos para nutrir el maíz o nutrir la tierra o la agricultura, para preparar la tierra. Y normalmente se hacen noches de indio, lo que se llama noche de indio, y se cuentan historias de cómo el indio cortejaba a la india, cómo lograban empatizarse para casarse. Y es muy gracioso porque estas historias las cuentan los abuelos, se sientan y nosotros nos sentamos alrededor y empiezan a contar que antes los animales hablaban, que antes podían dar información los animales, las montañas también se comunicaban con los humanos y toda una historia muy bonita. Pero hay un fuego en particular que es el fuego que me imagino que es el que estás preguntando, que es el fuego Homa, un fuego bastante bonito para mí, bastante sanador, aparte de esos otros fuegos que se usan, de estas fogatas o hogueras como le dicen aquí. Es un fuego muy pequeño, es un fuego que puedes llevar a todas partes, pero tiene un beneficio muy grande, porque así como la ayahuasca, es un fuego que autosana el cuerpo, aquieta la mente, estabiliza y armoniza
todos los espacios. Aparte de eso, cada vez que uno hace fuego, nutre y ayuda al planeta. Por eso es muy interesante. El fuego Homa es un fuego que también se le llama el fuego Agnihotra. Agni, que significa fuego. Estos fuegos, que no son venezolanos, por decirlo de una forma, son fuegos que vienen de la India, que vienen del maestro Vasant y del maestro Parangurú. Son fuegos débicos. Se dice que cuando un fuego se enciende, el planeta recibe una ayuda grandiosa y todo lo que está a su alrededor también. La ceniza del fuego se come, se realiza con bosta con caca de vaca. Mayormente se dice que las vacas deben ser vacas que no estén tomando fertilizantes o tomando antibióticos, deben ser vacas felices. En Venezuela tenemos una granjita de vacas que son totalmente sanas, que comen pasto. Y cuando nosotros tomamos la caca, la vaca ni siquiera la hace en el piso, sino que se le colocan los tobos atrás y la hacen allí. Y nosotros mantralizamos esta bosta y hacemos galletitas con ella. Una vez que la bosta está lista, que se pone a secar al sol, que hay que estar muy pendiente, es un proceso muy bonito porque se le va cantando, se le va mastralizando. Y a través de eso también usamos otro ingrediente, porque no solamente la bosta se usa, sino que también la mantequilla. Es una mantequilla clarificada que se llama ghee. Es una mantequilla también muy autosanadora, que se usa para muchas cosas. Tiene unos complementos muy beneficiosos tanto para el cuerpo como para la piel. Nutre, estabiliza. Dicen que el ghee es muy poderoso porque tiene la fuerza, aparte de cómo se hace y se procesa, que es un proceso muy sagrado porque se mantraliza, se le canta también. Entonces son dos cosas que se unen para hacer el fuego. Hace muchos años o muchos siglos al fuego se le brindaba leche, se le brindaba sangre, se le brindaba carne. Pero en la historia védica descubrieron que al darle este tipo de cosas el fuego reaccionaba de una distinta forma. Entonces el maestro Vasant en conjunto con el maestro Parangurú descubrieron que con un poquito de arroz integral, dándole la ofrenda, se podía hacer cosas magníficas, porque ese conjunto de esa ceniza era mucho más sanador en ese momento. Y de esa forma se hace el fuego. Las formas que da, el fuego habla, tiene una comunicación muy bonita porque es un elemento, de hecho, uno de los elementos más importantes que tiene el planeta, el fuego. Porque purifica, sana, autorregenera. Aparte que la paz que te da cuando recibes el fuego es demasiado hermoso. Las manifestaciones del fuego pueden ser desde un simple pajarito, colibrí, árbol, dragones, serpientes, hasta un ángel, una mariposa. Depende también la intención que le pongas tú al fuego. El fuego inmediatamente es como que hace ciertas formaciones y va hablándote de esa sanación o de lo que tú necesitas o lo que se está manifestando en ese momento. Entonces el fuego sí, lo recomiendo, sí. Hagan fuego Agnihotra,
para ayudar al planeta, para ayudar al vecino, para ayudar a la comunidad. Hacer Agnihotra es una ayuda no solamente para ti, sino para el planeta entero, que le está pidiendo porque Pachamama está enferma. Y parte de esa enfermedad la hemos causado nosotros mismos. El mayor compromiso que yo he visto, que he notado, es la desconexión que tienen con el corazón. Esa conexión, yo no sé si es una muralla que han tejido, porque ancestralmente hay mucho dolor aquí en España, y se ha tejido mucho esa muralla. Y es como tengo miedo a sentir, le tengo miedo al amor. Eso por esa parte, en esa parte emocional, la carencia de lo que es la parte afectiva, del abrazo, del sentir, del tocar, del saber que alguien te ama, o de esa reconexión contigo misma, de valorarte, de aceptarte, de amarte. Es una de las cosas que he notado muchísimo en los pacientes acá. Esa gran desconexión consigo mismo, esa gran necesidad de embotarse con muchas teorías, con muchos talleres, esa necesidad de conocimiento, de llenarte, porque te encuentras tan vacío que necesitas llenar mucho, 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 porque tienes una gran necesidad dentro, es como que no logras como llenarte. Entonces buscas muchísima información, muchísimas cosas, y no es que sean malas, es que simplemente que en ocasiones te pierdes en el camino, porque al final pierdes tu propia identidad, ya no sabes qué escoger, porque tienes demasiado, tienes un abanico allí y no sabes qué escoger. La otra cosa son las enfermedades, el estrés, mucho estrés. Y por todo se estresan, por todo es un estrés. Creo que es un estilo de vida el estrés. No hay simpleza. O sea, lo ven desde el conflicto, desde una actitud, toman una actitud, y no estoy hablando de todo el mundo, ¿ok? Pero esa población que yo he atendido se ha encontrado de esta manera, ¿ok? Donde generan sus propios obstáculos y tienen sus propias salidas, pero están en su punto ciego y no lo miran, no lo ven. Tengo muchas herramientas y soy muy buena para darlas quizás a todo el mundo, pero me cuesta tomarlas para mí, me cuesta ser mi propio maestro. Entonces, esto es una de las cosas. Por otra parte hay otra población que se le ha olvidado disfrutar, del disfrute, de esa conexión bonita de pareja. Me he encontrado con parejas que tienen 20, 30 años y ya se le olvidó cómo hacer el amor. Entonces vienen aquí y yo lo primero que les digo es que la vida es orgásmica, que es un orgasmo, porque vienes a disfrutar y has perdido el sentido del disfrute. Un niño disfruta, se te olvidó ser niño. Entonces te enfocas más en la necesidad de las cosas que no tengo y te olvidas de las que sí tienes. Entonces vienen en búsqueda de esa conexión. Y otra de las cosas de la población atendida ha sido la parte de me invento una enfermedad, busco una enfermedad para ser mirada, para buscar la atención. Porque emocionalmente estoy enfermo, genero que mi cuerpo tenga una enfermedad para lograr así la atención de todo el mundo en casa. Y así me mantengo en tensión y presión.
es una forma de autocastigo, pero también es una forma de autodependencia emocional, donde dependo de que me amen. Y como no me siento amada, busco la atención de esa manera. Y está la otra parte. Están los otros pacientes que son muy espirituales y que buscan una conexión más allá de la que ya tienen. Esa es la población que ha atendido. Bueno, las consecuencias. Una de las preguntas que algunos pacientes hacen es: ¿hay consecuencias de tomar medicina? ¿Qué consecuencias puedo tener si tomo medicina? ¿Qué me puedo encontrar si tomo medicina? ¿Me puede suceder algo si tomo medicina? ¿Si no estoy preparado? ¿O todas las personas están preparadas para tomar medicina? Esa también es una buena pregunta. Y mi respuesta, a través de quizás de la poca experiencia que tengo tomando medicina, por decirlo de una forma, no todo el mundo está apto para tomar medicina. No todo el mundo necesita la medicina. Si tienes una buena conexión contigo, si tienes una buena conexión con el espíritu, no necesitas abordar la medicina, porque esa es tu medicina, es tu forma de conectarte, es la forma de relacionarte con Dios, con el universo, con el espíritu. No necesitas medicina. Por el otro caso, sí, ¿qué consecuencias puede tener una persona que tome medicina? La medicina te revuelve, y si tú no estás claro a lo que vienes a buscar y te pones en resistencia con la medicina o tienes mucho miedo, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La medicina, como es un ser vivo, no te va a dejar tranquilo en tu proceso hasta que tú no te rindas, hasta que tú no te entregues. Entonces empieza una lucha y empiezas a ver tus propios temores, empiezas a construir mentalmente muchísimas sombras y es lo que se llama un mal viaje. ¿Okay? Esa puede ser una de las consecuencias de tomar medicina y luego quizás darte miedo y empezar a luchar con la medicina. Y hasta que no te sueltes, hasta que no te entregues, la medicina no te suelta. Y es relajante porque una vez que empiezas a relajarte, que empiezas a abrir tu corazón, es más suave el proceso. Otra de las consecuencias de tomar medicina es saber de dónde viene la medicina, quién te la está dando. Es una persona que tiene, aunque sea un poquito de conocimiento de cómo dar medicina. Es bueno recordar que es tu vida la que estás poniendo en riesgo. Es la vida la que estás poniendo en las manos de una persona que no conoces para que te dé una medicina, para que te dé algo que tú no conoces. ¿Ok? Yo siento que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, que no es cualquier cosa, es tu vida la que estás entregando. Y no solamente con la medicina, porque cuando vas donde un terapeuta, también le estás dando tu vida. Y este terapeuta puede ayudarte como puede también llevarte al suicidio, si hay un mal manejo emocional. ¿Ok? Hay que saber muy bien, hay que tener muy claro, darle valor a la vida de uno. Saber dónde estoy poniendo mi vida. Porque cuando yo me monto en un coche, tengo que saber que ese coche está en buen estado. Yo lo conduzco, pero tengo que saber que eso está en un buen estado. Y eso es lo mismo cuando yo voy donde un terapeuta o donde voy a un chamán o dice
que es chamán o es un conductor de medicinas, saber de verdad si esta persona puede ayudarme en esto que estoy buscando. Y algunas veces no se trata de leer el currículo, se trata de si tú lo sientes de verdad, si esa persona está o no está para que me dé medicina. Porque todos estamos capacitados para ser un conductor de medicina, porque todos somos hijos de Dios. Pero tenemos que tener claro eso, darle sentido a eso, que no es cualquier cosa, que pueden suceder cosas en una toma de medicina, sí, que podemos tener procesos fuertes, sí, pero que también estamos a salvo y seguros que la persona que está allí está cuidándonos y tiene la fuerza espiritual de sostener eso que va a suceder esa noche de toma de medicina. O que si esa persona que va a hacer el acompañamiento emocional tiene la fuerza para sostener la energía y poder ayudarme si entro en algún bucle emocional y me ayude a salir. Eso es muy importante. No estoy en contra, porque muchas personas me preguntan si estoy en contra de que cualquier persona de medicina. No, por el contrario. Porque si la medicina salió de donde salió, de los bosques, de las montañas, y está en España o está en cualquier lugar del mundo, es porque el Padre lo permitió y es perfecto. Solo que responsabilicémonos por lo que estamos haciendo. No solamente como pacientes, sino como dadores. Eso es muy importante para mí. Sería una de las preguntas que me han hecho y que he dado respuesta sobre eso. ¿Okay?